Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo del espectáculo turco, específicamente en una noticia que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Si eres fanático de las series turcas, de sus actores y de las historias que nos roban el aliento, entonces este vídeo es para ti. Estamos hablando de Mert Ramazan Demir y, para ser más precisos, de su supuesta o percibida opinión sobre la situación de Afra Saraaoğlu. El título ya nos adelanta un poco. Mert Ramazan Demir, ¿qué opina de la situación de Afra Saraaoğlu? Sorprendente reacción. Vamos a desgranar esto, a ver qué se dice, qué se rumorea y cuál podría ser la verdad detrás de esta intrigante combinación de nombres. Y antes de sumergirnos de lleno en el chisme, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Toquen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles las últimas novedades y los análisis más jugosos del entretenimiento. La expectativa ante esta noticia es alta, y con justa razón. Mert Ramazan Demir y Afra Saraaoğlu son dos nombres que resuenan con fuerza en la actualidad, especialmente por su participación en la exitosa serie Yalan, donde interpretan a Seyran y Ferit, respectivamente. La química entre ellos en pantalla es innegable y ha cautivado a miles de seguidores alrededor del mundo. Es precisamente esta conexión ficticia la que a menudo se traslada a la vida real, generando rumores y especulaciones sobre su relación fuera de las cámaras. Pero, ¿a qué situación nos referimos cuando hablamos de Afra Saraaoğlu? Aquí es donde el asunto se pone interesante. En los últimos tiempos han surgido diversas informaciones, algunas más fundadas que otras, sobre su vida personal y profesional. Desde supuestas nuevas relaciones sentimentales hasta presiones laborales, pasando por la evolución de su carrera y los desafíos que conlleva ser una figura pública tan expuesta. Y es en este contexto que la opinión de su compañero de set, Mert Ramazan Demir, cobra relevancia. Los fans, siempre ávidos de detalles, buscan entender cómo se maneja la dinámica entre los actores, especialmente cuando hay tanta atención mediática. ¿Existe una amistad sólida? ¿Comparten confidencias? ¿Se apoyan mutuamente ante los altibajos de la fama? La reacción de Mert Ramazan Demir ante cualquier evento o comentario que involucre a Afra Saraaoğlu se convierte, automáticamente, en material de análisis. Y es aquí donde entra la palabra sorprendente. ¿Qué podría haber dicho o hecho Mert que haya causado asombro? Primero, debemos contextualizar. La industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, es conocida por su intensidad y la constante vigilancia de los medios. Los actores jóvenes en particular, a menudo se encuentran bajo un escrutinio público implacable. Afra Saraaoğlu, como una de las protagonistas de una de las series más vistas, no es una excepción. Ha habido momentos en los que su vida personal ha sido objeto de titulares, y cómo sus colegas reaccionan a esto puede ser revelador. Ahora pensemos en las posibles situaciones que podrían haber afectado a Afra. Podríamos estar hablando de rumores de ruptura con su pareja anterior, también actor, que generaron mucho revuelo. O quizás de presiones para mantener una imagen pública determinada, algo común en el mundo del espectáculo. También podría referirse a oportunidades profesionales que surgen o se descartan, o a cómo maneja la fama y la exposición constante. En cada uno de estos escenarios, la opinión y el comportamiento de Mert podrían ser interpretados de diversas maneras. ¿Podría su reacción ser de apoyo incondicional? ¿O quizás más reservada y profesional? La sorpresa podría venir de una declaración inesperada, de un gesto público que demuestre una lealtad fuera de lo común, o incluso de un silencio que diga más que 1000 palabras. Históricamente, las relaciones entre compañeros de elenco que alcanzan un éxito masivo pueden volverse complicadas. La línea entre la ficción y la realidad se difumina para el público, y a menudo se espera que mantengan una relación cercana, incluso si solo es profesional. Si Mert ha salido en defensa de Afra, o ha expresado una opinión contundente sobre alguna situación que la ha afectado, eso sería, sin duda, una reacción digna de mención. Por otro lado, la sorpresa podría venir de una actitud más madura y profesional. Quizás Mert ha optado por no comentar, o por dar respuestas genéricas que eviten entrar en polémicas, lo cual, en sí mismo, puede ser sorprendente dado el apetito del público por el drama. En el mundo de las redes sociales, donde cualquier interacción puede ser amplificada,
el hecho de que Mert no haya caído en la tentación de especular o de dar pie a rumores podría ser visto como una señal de madurez y respeto hacia Afra y hacia su propia carrera. Vamos a imaginar algunos escenarios posibles. Si por ejemplo Afra hubiera enfrentado críticas injustas, una reacción de Mert defendiéndola públicamente sería un gesto fuerte. O si hubiera habido rumores sobre su relación personal, y Mert hubiera salido a aclarar o a proteger su privacidad, eso también sería notable. A veces los actores evitan hablar de sus compañeros para no ser malinterpretados, pero en ocasiones, un comentario oportuno puede ser un acto de verdadera amistad. La pregunta central es, ¿qué ha dicho o hecho Mert Ramazan Demir que pueda ser calificado de sorprendente en relación a Afra Saraoglu? Sin tener acceso a una declaración específica o a un evento concreto al que haga referencia este título, debemos basarnos en las dinámicas comunes de la industria y en lo que el público suele esperar. Una posible reacción sorprendente podría ser que Mert haya sido un apoyo silencioso pero firme. En lugar de declaraciones públicas, quizás ha sido alguien a quien Afra puede recurrir en momentos difíciles, y eso, para un compañero de elenco, es invaluable. La discreción en la era de la sobreexposición puede ser la mayor sorpresa. Otra posibilidad es que Mert haya respondido a preguntas de la prensa de una manera inesperada. Tal vez, en lugar de evasivas, ha ofrecido una perspectiva honesta y empática sobre lo que significa trabajar con Afra y sobre su profesionalismo. La honestidad, cuando es recibida con tacto y respeto, puede ser muy impactante. Consideremos también la posibilidad de que la situación de Afra se refiera a su éxito individual, quizás a proyectos que está asumiendo fuera de Yalan. En ese caso, la reacción de Mert podría ser de admiración y de apoyo a su crecimiento profesional. Un comentario genuino de felicitación o de reconocimiento de su talento, dicho con sinceridad, podría ser interpretado como una sorpresa en un ambiente donde a veces puede haber rivalidad. Es importante recordar que las noticias sobre celebridades a menudo están envueltas en especulaciones y en la interpretación de los medios. Lo que para uno es una reacción sorprendente, para otro podría ser algo esperado. Sin embargo, el título nos sugiere que hay algo que ha llamado la atención y que vale la pena analizar. Podríamos estar ante una situación donde los rumores sobre una posible relación romántica entre Mert y Afra sean persistentes. En este contexto, cualquier declaración de Mert sobre Afra, ya sea positiva o negativa, podría ser interpretada bajo esa luz. Si Mert ha hablado de Afra de una manera que claramente la posiciona solo como una colega, sin dar pie a malinterpretaciones, eso podría ser sorprendente para quienes buscan un romance. O por el contrario, si ha dicho algo que sugiere un profundo respeto y admiración que trasciende lo profesional, eso también podría alimentar las especulaciones y ser, para algunos, sorprendente. Pensemos en las respuestas típicas que dan los actores cuando se les pregunta sobre sus compañeros. Suelen ser genéricas, destacando el talento, la profesionalidad, la buena onda en el set. Si Mert ha ido más allá de eso, ha ofrecido un elogio más personal, ha defendido una decisión de Afra, o ha mostrado una comprensión profunda de sus desafíos, entonces sí, estaríamos hablando de una reacción que va más allá de lo habitual. Otra faceta a considerar es el impacto que la serie Yalan ha tenido en sus carreras. Ambos actores han visto sus vidas cambiar drásticamente. La presión de mantener la calidad, de satisfacer a una audiencia global, y de gestionar la fama repentina puede ser abrumadora. En este torbellino, el apoyo de quienes comparten la experiencia es crucial. Si Mert ha actuado como un pilar para Afra, o viceversa, eso sería una muestra de una conexión valiosa. Ahora, lo que hace que una reacción sea sorprendente a menudo reside en la discrepancia entre lo que se espera y lo que realmente ocurre. Si la expectativa es que los compañeros de elenco sean distantes o competitivos, una muestra de compañerismo genuino y de apoyo incondicional sería ciertamente sorprendente. Podríamos teorizar que la situación a la que se refiere el título es algún tipo de controversia o dificultad que ha enfrentado Afra recientemente. Tal vez un comentario desafortunado en redes sociales, una presión por parte de los productores, o algún otro incidente que la haya puesto en el ojo del huracán. En ese escenario, la reacción de Mert, ya sea protectora, comprensiva o simplemente de apoyo, se convertiría en el foco de atención. Si Mert Ramazan Demir ha dicho algo como, Afra es una profesional increíble y admiro su fortaleza para manejar todo lo que le pasa. Es una artista talentosa y todos deberíamos apoyarla en lugar de juzgarla, eso sería una declaración fuerte y valiente. O si ante un rumor infundado, ha declarado,
los rumores sobre Afra son injustos y no reflejan la persona que conozco. Ella está haciendo un trabajo fantástico y merece respeto. Estas son el tipo de declaraciones que podrían calificarse de sorprendentes porque demuestran una lealtad y una defensa que van más allá de la cortesía profesional. También es posible que la sorpresa provenga de la ausencia de reacción. Si ha habido una situación importante que ha afectado a Afra, y Mert, en lugar de unirse al coro de opiniones, ha optado por un silencio significativo o por una respuesta extremadamente medida. Eso también podría ser interpretado como una reacción sorprendente, quizás indicando una estrategia deliberada para evitar ser arrastrado a polémicas o para respetar la privacidad de su compañera. Sin embargo, si nos basamos en la formulación del título, parece que sí hubo una reacción, en el sentido de una acción o una palabra. Y la palabra clave es sorprendente. Esto sugiere que la respuesta de Mert no fue la que muchos habrían anticipado. Quizás fue más emotiva de lo esperado, o más directa, o simplemente más pública de lo que se acostumbra. En conclusión, si bien no tenemos una declaración exacta para analizar, podemos inferir que la opinión de Mert Ramazan Demir sobre la situación de Afra Saraolu ha sido algo que ha generado interés y curiosidad por ser inesperada. Ya sea un gesto de apoyo público, una defensa contundente, una declaración de admiración profunda, o incluso una forma particular de abordar las especulaciones, lo cierto es que Mert ha hecho algo que ha llamado la atención de los medios y de los seguidores. La situación de Afra, en el contexto de su fama y su carrera, es un tema sensible, y la manera en que sus compañeros de elenco reaccionan ante ella siempre será de interés para el público. La sorpresa radica en la autenticidad, en la valentía, o quizás en la simple humanidad que Mert haya demostrado. Así que, para resumir, hemos explorado las posibles interpretaciones del título Mert Ramazan Demir. ¿Qué opina de la situación de Afra Saraolu? Sorprendente reacción. Hemos analizado el contexto de su relación como compañeros de elenco en Yalan, las presiones de la fama y las diversas situaciones personales y profesionales que Afra podría haber enfrentado. La clave de la sorpresa parece residir en una reacción de Mert que ha ido más allá de lo convencional, mostrando apoyo, comprensión, o una perspectiva inesperada sobre su compañera. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer desgranar este tema tan comentado con ustedes. Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que haya sido esa reacción sorprendente de Mert Ramazan Demir? ¿Tienen alguna teoría? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha resultado interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.